Muy buenas tardes a toda nuestra querida teleaudiencia de su programa Conoce tus Derechos. Soy la magíster Marilyn Rodríguez desde los estudios de Osana Visión, Canal 37 para la ciudad capital. Recordamos también que a través del cable onda, Canal 93, usted puede vernos todos los martes de 6 a 7 de la noche y todavía si usted se pierde el programa de los martes, usted nos puede ver los jueves en repetición de 11 a 12 del día. Así que tiene dos oportunidades para ver Conoce tus Derechos semanalmente. Bien, en la tarde de hoy vamos a dar inicio con un tema que es muy importante, que hace tiempo hemos querido traer a la palestra, y es hablar precisamente sobre la declaración de renta, algo que preocupa a mucho a las personas allá en sus hogares y en todas partes, porque dicen, ¿cómo lo hago? ¿Qué beneficio me trae? ¿Realmente es un beneficio o es que voy a gastar o voy a perder dinero? Y pues para ello hemos invitado al licenciado Aníbal Guerrero. El licenciado Aníbal Guerrero es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, pero también es contador público autorizado, y pues él estará en la tarde de hoy dilucidando este importantísimo tema que sabemos a todos les va a gustar. Así que damos inmediatamente la bienvenida, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Por acompañarnos aquí a Conoce tus Derechos. Y de una vez vamos a dar inicio, porque en televisión sabemos que el tiempo se va volando. Así que, licenciado, nuevamente gracias. Y en definitiva es una inquietud que tenemos con el tema de las declaraciones de renta, porque muchas personas no entienden lo que es esto ni cómo se hace, y uno de los puntos importantes es saber, yo necesito a un contador o necesito un abogado, ¿a quién necesito para que nos tienda la mano? Y a partir de qué momento es cuando yo puedo hacer una declaración, si yo gano tanto o si no gano. Todos esos son los puntos que queremos ventilar en la tarde de hoy. Así que vamos a dar inicio primero explicando pues a nuestro público qué es una declaración de renta, y por allí sobre la marcha. Bueno, buena tarde. En el día de hoy queremos explicar los pros y los contras de las declaraciones de renta. Definitivamente Panamá ha avanzado en temas tributarios por los acuerdos que ha firmado internacionalmente, y cada vez nuestra legislación tributaria a través de la Dirección General de Ingresos ha fortalecido la parte fisco-contribuyente. Pero antes de entrar en el tema de declaración de renta, yo como abogado también me gusta fundamentarme en el fundamento de derecho. Para tal vez los que no manejen bien el tema de declaración de renta, lo primero que tenemos que entender es el Decreto Ejecutivo 170 de 1993. Este decreto nos habla a nosotros de las bases que se debe fundamentar la presentación de declaración de renta. ¿Y qué es una declaración de renta? Es un resumen de enero a diciembre de toda la actividad económica que tiene una persona natural o una persona jurídica. Y empezando por el artículo 1, muchos contribuyentes me preguntan, ¿pero qué es renta? El artículo 1 del decreto 170 nos dice, la renta bruta es el total de ingresos en dinero, en especie o en valores. Vamos por parte. Dinero en especie. A raíz de el año 2005 se crea la reforma tributaria y se incorpora en el margen de ingresos lo que se percibe en especie. No vamos a mezclar lo que dice el Código de Trabajo de salario en especie, que dice que salario en especie es todo lo que da el trabajador, pero solamente en alimentación, vivienda y vestido. La reforma tributaria fue más allá y dijo de que todo lo que daba la empresa al trabajador se debería considerar como una renta. Es por eso que lo plantea la renta en especie. La gran pregunta también del contribuyente es, ¿qué es gasto? Porque si dice la ley, el decreto 170, que es todo lo que yo percibo en ingreso en especie. Así es. Y la pregunta es, ¿qué deduzco como gasto? Yo como contador público autorizado y como auditor, veo que muchos contribuyentes y muchas empresas ponen como gasto todo lo que se le viene a la mente.
Y entiéndase, supermercado, una vez tuve un cliente que ponía el combustible de la lancha, la ropa que yo compro, el cine de mis hijos. El decreto 170 nos dice, y es bien específico, se considerará gasto todo lo relacionado a la conservación de la fuente. ¿Y qué es la conservación de la fuente? Supongamos, licenciada, usted tiene un cliente que vino del extranjero y usted se reúne a hablar con este cliente, usted lo llevó al Tron, al restaurante Nova, y usted gastó en esa cena $200. Esa facturación de esa reunión con ese cliente que le va a percibir posteriormente un ingreso, la puede considerar como un gasto, porque está relacionado al ingreso que usted va a percibir. Pero si usted en la noche sale con su esposo y sus hijos y va al mismo restaurante y usted gasta 125, no lo puede considerar como un gasto deducible. Qué interesante eso. Pero ¿por qué no lo puede considerar? Dirá alguien, pero es que fue el mismo restaurante, diferente noche, pero lo que pasa es que lo que habla el decreto 170 es la conservación de la fuente. Usted salió con un cliente que puede ser un posible cliente y ese gasto lo relacionó con ese ingreso. A diferencia que cuando salió con su esposo y sus hijos, que era algo privado, no lo puede considerar como un gasto. Entonces, lo que tenemos que entender es la conservación de la fuente. Si ese gasto que yo estoy realizando tiene que ver con alguna actividad de ingresos hacia mi persona o hacia la empresa. Antes de que avance allí, licenciado, quiero hacerle una preguntita, porque hay personas que toman una cantidad de medicamentos muy costosos, y estoy entendiendo por lo que me está diciendo, porque obviamente yo no soy contadora, pero estoy entendiendo entonces de que es lo que me va a producir en determinado momento a mí un ingreso, lo que yo entonces puedo, lo que es derivado de esa fuente. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que toman medicamentos que pueden gastarse aproximadamente hasta $700? Hablaba yo con un cliente precisamente la semana pasada allá en Chiriquí, y me decía que él se gasta hasta $700 en medicamentos. ¿Él no puede meter ese gasto de medicamentos en esa declaración de renta? La elogio, licenciada, por este tipo de programas que yo tengo 45 años y tengo 17 años de ejercer la profesión, nunca la he visto en televisión. Generalmente los asalariados que se les retiene, impuestos, tanto seguro social, seguro educativo, impuestos sobre la renta, jamás ven la importancia de presentar una declaración de renta. ¿Y por qué digo esto? Por la pregunta que acaba de hacer. Alguien dice, sí, pero es que a mí ya me están descontando seguro social, seguro educativo, impuestos sobre la renta. Pero el beneficio de presentar una declaración de renta es que lo que usted acaba de decir, en la línea de deducciones personales, usted puede poner los gastos médicos, los intereses hipotecarios y los intereses sobre préstamos educativos. En esa línea usted lo pone, pero lo que algunas personas sí lo entienden, pero lo interpretan mal es, si usted tiene una póliza de seguro y el seguro le cubre el 100%, eso no lo puede deducir dentro de su declaración de renta. Es lo que el seguro no le cubrió. Entiendo, muy bien. Muy bueno, eso está muy importante y hay que aclararlo aquí. Y sobre la marcha también iremos desarrollando, pero ahora dígame algo. ¿Qué hago yo? O sea, cuando yo quiero hacer una declaración de renta, ¿qué es entonces lo que yo voy a anotar allí? Ya mencionamos los medicamentos, sí, lo que no me cubrió el seguro. Regularmente los seguros cubren un 20% de los medicamentos o un 20% o un 80% de los exámenes, y dice tú pagas el otro 20%. Exacto. Se puede poner entonces ese sí. Otro 20% que el seguro no me sí. cubrió. Exacto. Interesante. ¿Qué otros requisitos o qué otras cosas puedo yo poner allí para hacer mi declaración de renta? Si yo soy un profesional independiente, soy abogado, yo incluiría el gasto de celular, incluiría, si hay muchos profesionales jóvenes en la parte contable, en todas las profesiones liberales, utilizan su casa, porque cuando uno inicia un negocio no tiene ni tantos clientes ni tanto poder económico. Entonces, la porción que yo utilizo, supongamos que tengo una casa de 4 habitaciones, yo prorrateo el gasto de luz, el gasto de teléfono, el gasto de alquiler o el gasto de la hipoteca, prorrateo el espacio físico que yo tengo. Ese espacio físico yo me lo incluiría dentro de mi declaración de renta como gasto. ¿Por qué? Porque ese espacio físico es el que está destinado a generar dinero.
También yo incluiría los gastos de viáticos, peaje, cada vez que yo tengo que ir a Zona Libre de Colón, cada vez que tengo que pasar por un corredor. Yo también incluiría dentro de los gastos el gasto mío de alimentación. Muchos profesionales independientes almuerzan en la calle, pero el gasto mío. Lo que pasa es que a veces... No es el supermercado de la casa. No es el supermercado de la casa. A veces se abusa un poco en la parte de lo que yo voy a rebajar de gasto. Sigo viendo que yo echo para atrás los gastos de cine, si mi novia estaba de aniversario le regalé un ramo de rosa, nos fuimos de viaje a Disney mi novia y yo, pero esos gastos no tienen que ver nada con la conservación de la fuente. Si yo fui a Estados Unidos a tomar una capacitación en el FATCA para entender qué era eso del FATCA y yo me gasté $5.000 en hotel, en avión, en alimentación, ese gasto es deducible. Claro. Alguien dice, pero ¿dónde está lo que usted acaba de decir de la conservación de la fuente? Sí, pero es que también habrán gastos deducibles en la capacitación mía personal. Claro. Por lo menos, tanto los magistrados como los jueces de la Corte Suprema de Justicia, inclusive de la Corte Suprema de Justicia, viajan mucho. Sí. Se critica mucho de los viajes de los magistrados, de los jueces que constantemente andan en capacitación, pero es que la capacitación es necesaria en esta profesión. Claro. Y si una persona se gastó $5.000 en una capacitación en Estados Unidos, alguien dirá, pero ¿dónde está el ingreso? Es que en ese aspecto tiene que ser deducible, porque el ingreso será futuro. El conocimiento lo adquirí hoy y permeará a futuro de ese conocimiento que yo adquirí hoy, del cual yo utilicé un gasto y presenté mi declaración de renta. Eso es lo importante que tenemos que tener claro. Dígame una cosa. Declara la persona, como usted bien lo decía, es independiente, es un trabajador independiente, en el caso de un abogado, en el caso de un médico. Pero ¿qué pasa con el trabajador que trabaja o es de una oficina pública o bien de una oficina privada? ¿Debe esa persona hacer una declaración de renta o solo...? Yo le recomiendo que la haga y le voy a explicar por qué. El 31 de mayo vence el plazo para presentar algo que se llama planilla 03. No quiero de repente ahondar en tantos términos porque tal vez los telespectadores no sepan mucho el tema contable. Definitivamente. El 31 de mayo vence el plazo para presentar la planilla 03, que es el resumen de salario. Si una persona se le descuenta lo que habíamos conversado, seguro social, seguro educativo, impuesto sobre la renta, dirá, pero ¿qué me puedo deducir yo? Solamente se puede deducir la deducción básica por su esposa, su dependiente, los gastos médicos que usted mencionó, los intereses hipotecarios que no excedan de 15.000, sino son intereses preferenciales. Y los préstamos educativos. ¿Pero qué tiene que ver el formulario planilla 03 con esta declaración de renta? Que deduciendo estos gastos le va a salir un crédito a favor de impuestos sobre la renta. Y la ley dice que cuando usted presenta la planilla 03, la planilla 03 y usted tiene un crédito a favor, no se le podrá descontar impuestos sobre la renta hasta que se extinga el monto de lo que usted presentó en la declaración de renta. Entonces, muchos contribuyentes pierden el beneficio de los intereses hipotecarios, de los préstamos educativos, cuando hay un beneficio de que no se le descuente ese impuesto que le quedaría a favor. Y yo he hecho ejercicios con personas que a veces dicen, no, pero es que yo no veo el beneficio. Pero cuando hacemos el ejercicio dicen, wow. Y lastimosamente esto no es retroactivo. Esto es en el año corriente. Y que se agote la vía, o sea, que haya agotado lo que tiene ahí, si tiene alguna reserva. Claro, que lo correcto, haya agotado. así es. Otra pregunta, licenciado, que para mí muy importante es, cuando yo quiero hacer una declaración de renta, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? ¿A quién busco para hacer esa declaración? ¿O es que lo puedo hacer yo sola? La legislación de nosotros es bien clara, la ley 6, que hablaba de la reforma tributaria del año 2005, dice que las declaraciones de renta serán presentadas por un contador público autorizado. ¿Y qué es un contador público autorizado? Una persona idónea que le ha otorgado la Junta Técnica de Contabilidad del Ministerio de Comercio e Industria para ejercer la profesión en el territorio nacional. Pero la misma ley 6 de febrero de 2005 hace una excepción y dice, cuando se trata de contribuyentes que se dedican a actividades de cualquier índole, cuyo capital sea mayor de 100.000. Cuando se trata de contribuyentes que tengan un volumen anual de venta de bienes o servicios mayor de 50.000, se necesitará un contador público autorizado.
significa que si yo facturé en el año $45,000, no necesito un contador público autorizado. Okay. Yo mismo lo puedo hacer. Yo lo que les digo a los contribuyentes, usted entra a la página de la Dirección General de Ingresos, ahí está un programa que se llama de declaración de renta. El programa tiene un instructivo. Yo dicto muchos seminarios de impuestos. Y un día me dijo un colega, Aníbal, pero ¿por qué tú dices que dentro del programa de declaración de renta hay un instructivo? Eso no es negocio. Pero es que un buen profesional nunca teme a decir la verdad a sus clientes. Claro que sí. Porque tal vez el cliente pueda leer el instructivo, pero tal vez no lo entiende. Entonces, yo como profesional siempre creo la transparencia. Claro que sí. Decirle al contribuyente, en el formulario de declaración de renta está un instructivo, que es el que yo imprimí, y línea por línea nos dice cómo hacer la declaración de renta. Entonces no hay ningún perdedero. Nada más es cuestión de indagar un poquito dentro del programa y cualquier persona la puede hacer. Lo que sí recomendaría yo, cuando la tiene lista, consultar a un profesional de la contabilidad para ver si está bien o está mal. Claro, muy bien. Una pregunta, licenciado, y no sé si cabe la pregunta acá. ¿Cuánto puede estar cobrándole un contador público autorizado a una persona, vamos, humilde, sencilla, que dice, bueno, yo no sé hacer esto, la verdad que yo no lo sé hacer, y eso de esa página y entrar a esa cosa, eso es para mí un enredo, pero yo quiero hacer una persona que conozco de una persona que tiene, por ejemplo, una clínica, tiene un ingreso aproximado de unos $3,000 mensuales, pues una doctora, y ella dice, pues yo necesito, porque yo no sé hacer eso. ¿Cuánto le puede estar cobrando? Y esto es anualmente que se hace, anualmente, ¿verdad? correcto. Ajá. ¿Cuánto pudiera, y si cabe la pregunta, ¿no? Bueno, lastimosamente, licenciada, salvo la profesión de abogado, que cita el Código de Bustamante, que tiene una tabla de honorario. Claro. La profesión contable no tiene ninguna tabla de honorario. Recuerdo cuando estaba la Dirección General de Ingresos, antes donde estaba al frente del municipio, recuerdo que habían contadores que cobraban hasta $20 por una declaración de renta. Y lo más cómico que a veces yo decía que era un poco preocupante, que los contadores decían, ¿quieres una declaración de renta con ganancia o con pérdida? Miren, cuando uno hace una declaración de renta, el profesional de la contabilidad tiene que tener cuidado. Porque la ley dice que hay multas de $1,000 hasta $5,000 por declaración de renta. La ley dice que las autoridades fiscales tienen hasta 7 años para revisar la información contable de los contribuyentes, ya sea persona natural y persona jurídica. Y si en algún momento la Dirección General de Ingresos detecta que hubo alguna anomalía ahí, alguna evasión fiscal, dice el contador, bueno, es problema tuyo. No. La ley dice que hay responsabilidad del que preparó la declaración de renta. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuánto se cobra por una declaración de renta? No podría decirle. No podría decirle porque no hay un precio unificado. Creo que eso estará más que todo en la experiencia del profesional, en el tiempo que tenga para hacerla. Claro. Porque sí he visto profesionales jóvenes que cobran $100 por una declaración de renta persona natural y $300 por una declaración de renta persona jurídica. Así que no podría darle un termómetro de un precio porque ahora mismito la profesión contable está como que dice a libre oferta y demanda. Pero bueno, es importante que por lo menos nuestros televidentes tengan como un parámetro y digan, bueno, no está tan caro, ¿no? Para decir, cónchale, no voy a hacer eso porque es que no me alcanza para hacerlo, ¿verdad? Tampoco está tan barato, ¿no? Claro. O sea, está ahí en un punto y eso pues vale la pena allí para que pues las personas tengan una idea. Y aclaro ahí, aprovechándolo, haciendo el comercial, pues usted es abogado también, de que hay una tarifa también para abogados, claro, ¿verdad? Y eso es importante que las personas lo sepan también, porque pues a veces sabemos que se hacen cobros indiscriminados a las personas, ¿verdad? Y es bueno saber que hay una tarifa, como usted muy bien lo menciona en el Código de Bustamante, y usted puede decirle al licenciado, al que le está atendiendo, al que le está llevando un caso, bueno, pero muéstreme esa tarifa, claro, a ver cuánto es lo que me está llevando, y es que no me está llevando allí, como dice uno en buen panameño, en el carrito, ¿verdad?, con un costo sobrepasado de lo que realmente vale ese trabajo que le está haciendo el abogado. Pero eso pues un punto allí, pues, claro, metidito, que no necesariamente encaja en el tema que estamos hablando, que es precisamente la declaración
de renta, el impuesto sobre la renta, que lo vamos a preguntar ahorita, qué es también este seguro educativo y una cantidad de cosas que le descuentan a uno del salario y que mucha gente ni siquiera entiende qué es y qué representa eso. Así que vamos a ir a una pausa comercial y al volver continuamos con este interesante tema con el licenciado Aníbal Guerrero, que es abogado y contador público autorizado. Vamos a la pausa.